Consejos para superar el sentimiento de culpa. No sin antes. Yo creo que estamos sabidos todos en algún momento hemos sentido alguna vez culpables, ¿sí? Sabemos lo que es el sentimiento de culpa. Si hemos hecho daño a alguien, lo hemos juzgado mal, no hemos gestionado una situación con suficiente mano izquierda o paciencia, hemos sido injustos, en fin, la lista se hace largo. Experimentamos dicho sentimiento de manera puntual y aislada. ¿Has escuchado sobre la culpa disfuncional? Sí, culpa disfuncional. Si la culpa nos ayuda a corregir el error, modificar determinada conducta y avanzar con el objetivo de recuperar el equilibrio emocional, entonces estamos hablando de culpa funcional. Sí, culpa funcional. Sin embargo, en el polo opuesto, la culpa disfuncional y extrema no sirve para solucionar el problema, sino que lo agrava. Se convierte en el auténtico problema que puede derivar en estados de angustia y ansiedad. Nos preguntamos, ¿por qué se produce el sentimiento de culpa constante? Algunas de las razones posibles: una educación rígida y plagada de reproches, con prevalencia del castigo, puede estar a la base de este problema. Diferentes estudios han considerado la baja autoestima como un denominador común en personas con sentimiento de culpa de manera patológica. Y la culpa extrema puede obedecer a distorsiones cognitivas derivadas de interpretaciones irracionales de la realidad. Veamos los síntomas del sentimiento de culpa: tendencia a culpabilizarse, inseguridad, dar más importancia a lo que desean los demás que a los propios deseos y necesidades, sentimiento de inferioridad constante, ansiedad, angustia, pensamientos negativos recurrentes. ¿Cómo puede afectarte el sentimiento de culpabilidad exagerado? O en otras palabras, el sentimiento de culpa disfuncional. Esto puede perjudicar tu vida social, poner en riesgo las relaciones familiares, acentuar el estrés, desencadenar problemas de salud emocional. Por lo general, esta viene a alterar la convivencia y detonar en depresión y a otras crisis existenciales, ansiedad, baja autoestima y otros. Correr el riesgo, escuchen este detalle, correr el riesgo de que los demás te manipulen por medio de la culpa. ¿Sí? Correr el riesgo de que los demás te manipulen por medio de la culpa. Hablemos de los consejos y las recomendaciones, ¿sí? 7 consejos para superar el sentimiento de culpa. Puedes tomar nota. 1. Ver la situación con objetividad, ¿sí? Hay que asumir tu parte de responsabilidad, pero también sopesar las distintas variables que han influido. 2. Oportunidad para mejorar. Si eres consciente de que has hecho algo mal, que puede haber dañado a otras personas, tienes una oportunidad para corregir tu conducta y mejorar en el futuro. 3. Autocompasión. Sí, autocompasión. Para superar los sentimientos de culpa es imprescindible practicar la autocompasión. Ser capaz de perdonar tus propios errores y no mortificarte con ellos. Los humanos somos imperfectos, fallamos y cometemos errores.
4. Ser capaz de ver la complejidad de la situación. A menudo surgen circunstancias que escapan a tu control y la situación obedece a un montón de factores. Debes ser capaz de valorar tu influencia para relativizar la culpa y tu responsabilidad. 5. Pedir disculpas. Sí, claro. Aprender a pedir disculpas puede costar lo suyo, pero es propio de personas responsables. Si lo tienes claro, mejor antes que después. Mejorará la visión que tienes de ti mismo y te sentirás mucho mejor. 6. Pasar la página. Pasar la página. Incluso si te has comportado con pocos principios éticos y te sientes culpable de lo sucedido, hay que seguir adelante y pasar la página. Eso sí, el aprendizaje de lo ocurrido debe servir para mejorar en el futuro. 7. Explicar la situación a un amigo o un familiar, alguien confidente, en la cual te sientes cómodo, cómoda para expresarte. Interactuar pareceres, opiniones. Tu punto de vista puede ayudar a situar mejor el foco y aliviar el sentimiento de culpa. Escuchar de manera asertiva, con mentalidad abierta, el consejo, la sugerencia que vas a recibir de aquel que te está escuchando de manera empática. Desde la perspectiva espiritual, este apartado es muy importante. Todos hemos pecado, sí, todos. Y una de las consecuencias del pecado es la culpa. Pero podemos estar agradecidos por los sentimientos de culpa, porque estos nos llevan a buscar el perdón. Al momento en que una persona se vuelve del pecado para poner su fe en Jesucristo, su pecado le es perdonado. El arrepentimiento es parte de la fe que conduce a la salvación. Hermosa promesa. Otro regalo especial. En Cristo, aún los pecados más viles son purificados con su sangre. La lista de hechos perversos son perdonados. La salvación es por gracia y la gracia perdona. Aún después de que una persona es salva, comete pecado. Cuando lo hace, Dios aún promete el perdón. Y hay un pasaje muy hermoso en las Sagradas Escrituras. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué hermoso, qué gratificante promesa. Primera de Juan 2:1. Un dato importante, la liberación del pecado, sin embargo, no siempre significa liberación de los sentimientos de culpa. No, aun cuando nuestros pecados son perdonados, todavía los recordaremos. También tenemos un enemigo espiritual llamado el acusador de nuestros hermanos. Sí, quien nos recuerda incesantemente nuestras fallas, faltas y pecados. Cuando un cristiano experimenta sentimientos de culpa, debe de hacer lo siguiente en la óptica espiritual. Pedirle al Señor que te revele cualquier otro pecado que necesite ser confesado. Ten el valor de ser totalmente abierto y honesto ante el Señor. Y como diría el salmista en Salmo 133, 23, 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Y finalmente, confía en la promesa de Dios de que Él perdonará tus pecados y quitará el sentimiento de culpa. Él lo va a borrar porque la sangre de Cristo es suficiente. Te mando un abrazo. Dios te bendiga y que la pases bien.